Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de ABC Debate, la primera de este 2019. Y arrancamos con un tema que está marcando la agenda informativa en estos primeros días del nuevo año. Juana Ron y Anuncio Martí, los considerados padres del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, o al menos a los que señalan como tales. Los padres intelectuales de este grupo criminal que azota hace casi 2 décadas ya en la zona norte del país, están hace ya más de 14 años con una causa abierta contra el Estado paraguayo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión ya dio a conocer una especie de acuerdo previo o una sugerencia al Estado paraguayo de pagarle su resarcimiento. ¿Qué es lo que pasa entonces ahora? Pasaron a convertirse a supuestos secuestradores intelectuales de María Edith Bordone de Bernardi y de tantos otros casos a perseguidos políticos. ¿Es realmente eso? Nos hubiera encantado tener en piso hoy a los representantes de la Procuraduría General de la República. Sergio Cosia, el Procurador General, dijo que se encontraba fuera del país. Señaló a procuradores adjuntos que se excusaron de no estar aquí. Realmente, si esa va a ser la defensa del Estado paraguayo, vemos muy difícil que se revierta esta situación. Porque si aquellos que deben defender al Estado paraguayo no son capaces de dar la cara a la hora de venir a debatir y expresar qué es lo que está mal dentro de este proceso, difícilmente puedan defender a la altura en estrados judiciales internacionales a nuestro país. Estamos hablando de lo que dice el gobierno, un perjuicio económico muy grande al Estado paraguayo. Ellos no están aquí hoy, tampoco está nadie de la Contraloría. Invitamos a Antonio Gamarra, el comisario en situación de retiro, que fue señalado en su momento como uno de los supuestos torturadores por Juana Ron y Anuncio Martí. Se excusó de venir. Nos hubiera encantado tener en piso al comisario Gamarra y que dé su versión del caso, así como lo estuvo haciendo a lo largo de la semana a través de medios radiales. Tampoco quiso venir el ex Procurador General de la República, Roberto Hilo Moreno. Él dice que no es el momento para que él hable. Nos hubiera encantado que nos explique al menos el proceso de la defensa del Estado paraguayo en este tipo de situaciones. Dante Leguizamón, de perseguidos, o sea, de secuestradores a perseguidos, pasan a convertirse de pronto Juana Ron y Anuncio Martí a santos. Realmente, ¿eso es lo que hace la Comisión Interamericana? ¿Les borra todos sus antecedentes penales en el Estado paraguayo o no es así la película? Bueno, antes que nada, buenas noches, un gusto estar aquí. Bueno, yo sí soy funcionario público, estoy como funcionario público en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Me gustaría, te explico, básicamente la comisión no se expide de ninguna manera sobre la situación o sobre la participación de Anuncio Martí o de Juana Ron en el secuestro. Lo que se juzga o lo que se analiza es la acción del Estado, la acción posterior del Estado en el momento de la supuesta detención, aparentemente también ilegal, ¿verdad? Entre el 13 de enero y el 30 de enero, que es la fecha en la que aparentemente estaban desaparecidos Juana Ron y Anuncio Martí, según el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión examina la responsabilidad y la acción del Estado, que en este caso se habla de desaparición forzada, de torturas, independientemente del hecho que pudieron haber cometido anteriormente. Lo que como Estado paraguayo tenemos que plantearnos es si podemos permitirnos una policía o una investigación que a cualquier costo, a costo de desapariciones forzadas o de torturas, puede buscar, entre comillas, la verdad frente a un hecho también deleznable y también un hecho claramente reprobable como es el secuestro. De ninguna manera decir que el Estado ha torturado o que ha propiciado o que ha desaparecido a esas personas por 17 días o 13 días, creo que son, de ninguna manera decir que el Estado ha cometido esos delitos es aprobar o decir que el secuestro está bien o que estas personas no tienen ningún tipo de vinculación con el secuestro. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo que la Comisión y la Corte va a analizar es la reacción del Estado frente a un hecho punible que debe ser juzgado también en las mismas medidas. Óscar Ayala, derechos humanos nuevamente en el foco del debate a nivel nacional. Lastimosamente una sociedad tan conservadora como la nuestra siempre confunde un poco la situación. ¿Los derechos humanos son solamente para los delincuentes, Óscar, como se plantea realmente en algún momento, o realmente protege a todo ser humano, como dice su propio nombre?
Claro, no, definitivamente los derechos humanos son derechos que gozan todas las personas en todo momento. Solo que en el manejo comunicacional y político que hace generalmente el gobierno en función a estos temas que son muy sensibles para la sociedad, para cualquier sociedad, tratan de situar muchas veces a organismos de derechos humanos o a defensores de derechos humanos como protectores de delincuentes cuando las personas que son sindicadas de determinados hechos, como en este caso a Ronnie Martí de un hecho punible de secuestro, son víctimas de acciones ilegales del Estado. Y en ese sentido hay que ser muy claro, digamos, que cuando estamos hablando de derechos humanos, por un lado hablamos de ese conjunto amplio de principios y normas que son inherentes a la dignidad de cada persona. Pero por otro lado también estamos hablando de los límites que el poder público tiene que observar a la hora de actuar. Y en este caso creo que de manera muy patente tenemos esa situación. En las redes sociales y en general en las intervenciones públicas de muchos funcionarios, altos funcionarios por cierto, se ha querido situar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un órgano que está defendiendo, comillas, criminales. Fueron expresiones literales de incluso algunos parlamentarios, del procurador, de otros funcionarios. Cuando que en realidad lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le está diciendo al Estado paraguayo es que no puede torturar y mucho menos desaparecer personas en el afán que sea, ya sea en el marco de una investigación de un hecho de secuestro, en ninguna circunstancia. Y ese es el caso que tenemos hoy ante la Comisión Interamericana. Se habla de 63 millones de dólares y esto es algo que repite y repite y repite la gente del gobierno, lo hace la gente de la Cancillería, lo hace la gente de la Procuraduría. Dante, ¿hubo antecedentes de casos en los que un Estado miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos haya tenido que pagar tanto dinero, o es realmente una invención, o de por ahí pidieron los familiares? No sé cómo vendrá la situación, ¿verdad? Particularmente creo que hay mucha desinformación con relación a eso. Esperemos que tenga que ver con una cuestión de falta de conocimiento del funcionamiento del sistema interamericano. En realidad, nunca una indemnización marcada. De hecho, que la Corte Interamericana hace muy poco tiempo viene marcando exactamente los montos de indemnizaciones, y los montos bajo ninguna circunstancia ha llegado ni siquiera a los 300.000 o 200.000 dólares. La familia podrá manifestar y podrá pedir el monto de indemnización que ellos consideren pertinente, pero la Corte tiene una jurisprudencia bastante constante y claramente esos no son los montos que se manejan. También otra cuestión de desinformación importante tiene que ver con que todas las causas que llegan a la Corte terminan en sentencias en contra del Estado, algo que también no es así, ¿verdad? Hay muchas causas en las que los Estados son llevados a la Corte Interamericana y muchas veces son condenados, pero no por todos los hechos por los que sostiene la Comisión. O muchas veces inclusive se han desechado algunas investigaciones presentadas por la Comisión Interamericana. Y otra cuestión también importante, que hoy por hoy Paraguay esté en la Comisión Interamericana con esta causa presentada en la Corte Interamericana, presentada por la Comisión Interamericana, tiene que ver con la incapacidad del Estado de abordar la problemática durante todo un periodo de tiempo. Esta causa, vos lo dijiste, se habrá presentado al menos hace 10 años, como una cantidad de causas que se presentan ante la Comisión Interamericana, y el Estado tiene miles de oportunidades de sentarse a conversar y de presentar pruebas y de sentarse a realizar una solución amistosa, de acordar distintos procesos, y el Estado no ha hecho durante todo este proceso. Evidentemente hubo un problema entonces acá antes de la defensa, llamémosle así, siguiendo los términos procesales habituales, de la defensa del Estado paraguayo. El Estado paraguayo en algún momento se equivocó o no quiso sentarse a dialogar o no quiso reconocer si hubo alguna falta en el proceso. Entonces es por eso que se va a la Corte, porque como decís, la Comisión Interamericana funciona como una instancia previa a la Corte, que digamos una especie de juicio, entre comillas, haciendo una similitud para el Estado paraguayo. Te doy un ejemplo que es el ejemplo más importante, que me toca a mí en mi trabajo cotidiano, hoy como miembro, como comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El Estado durante ese proceso y durante un innumerable proceso por tortura y malos tratos ha sostenido
que se ha investigado y se ha hecho todo lo posible por determinar, ¿cómo se llama? Por sancionar a las personas que han cometido estos hechos. Los números y las estadísticas del Estado paraguayo con relación a las investigaciones de casos de tortura son malísimos. Las diligencias, las capacidades de investigación de la Fiscalía con relación a casos de tortura, malos tratos, ejecuciones arbitrarias, han sido señaladas por distintos organismos internacionales, no solamente por la Corte o por la Comisión Interamericana, por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. También el Comité contra la Tortura ha señalado las deficiencias que tiene Paraguay a la hora de investigar tortura y malos tratos o muertes bajo custodia. Las investigaciones han sido sancionadas, han sido marcadas por estos organismos como que son investigaciones que no logran y que no son eficientes a la hora de lograr sancionar a personas por casos de tortura. Entonces, no reconocer que el Estado paraguayo tiene hoy un problema relacionado a la investigación de hechos de tortura y malos tratos, como el que ocurrió o como el que se manifiesta haber ocurrido o como el que hoy se está trabajando en la Corte Interamericana, como otros miles de otros casos de tortura que no han avanzado y que no se han determinado. Desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura hemos presentado innumerables casos de tortura ante la Fiscalía de Derechos Humanos y no han avanzado en procesos, no se ha llevado a juicio casos de tortura. No estoy hablando siquiera lograr obtener una sentencia, sino no se ha logrado llevar a juicio. Walter Bauer. Ese es uno de los casos. Pero es probablemente el caso más conocido de un torturador de la era democrática que lleva 18 años dilatando su proceso. Te vuelvo contigo cuando regresemos al corte. Oscar, contigo quiero dejar picando la pelota. Vos conoces varios casos en los que sí hubo sentencia contra el Estado paraguayo. Estamos hablando de 3 pueblos indígenas, 3 pueblos originarios del Chaco. Quiero que a la vuelta a la pausa le cuentes un poco a la gente, recordemos cuánto tuvo que pagar el Estado paraguayo en esos casos en particular, para que se dé cuenta la gente que de 63 millones está muy lejos la realidad de lo que realmente suele dictaminar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 21:20 ya casi, enseguida volvemos con más de ABC Debate.